Muy bien. Pues el mensaje que tenemos el día de hoy, igual y viste la lámina por ahí, se llama Misericordia quiero y no sacrificios. Es como un mensaje de descanso porque a veces pensamos que tenemos que hacer un chorro de cosas para agradar a Dios. Pero Él dice, lo que yo quiero es misericordia. Y para empezar, te quiero decir algo, te quiero pedir más bien. Hoy estamos aquí todos, estamos contentos, ya conocemos de Jesús, tenemos problemas y oramos, no sé, intercedemos por otras personas, pedimos oración a los pastores y está bien padre. Pero podemos recordar por medio segundo de dónde nos sacó el Señor. ¿Tú te acuerdas cómo estábamos antes? Yo me acuerdo cómo estaba antes y sé que Dios va a seguir trabajando conmigo hasta que me muera, obvio, la obra no está terminada, ténganme paciencia. Pero ¿de dónde nos sacó el Señor, no? Acuérdate tantito, ¿dónde estábamos? A lo mejor estábamos en las drogas o en el alcohol, a lo mejor Él nos libró de relaciones tóxicas, a lo mejor teníamos un carácter pero bien bonito, no sé. A lo mejor nos llevábamos mal con nuestros papás, o a lo mejor teníamos años sin hablarle a los hijos, o a algún hermano, literalmente de sangre, o de aquí también, ¿no? ¿De dónde nos sacó el Señor y hasta dónde nos ha traído? ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús nos encontró en esos errores, en esos pecados, no se espantó. Dios no se espantó. De donde Él nos haya sacado, no dijo, ay, mira nomás en dónde anda esta persona. Bye. Dios no hizo eso. Dios nos vio con misericordia y Él nos amó primero. ¿Te acuerdas que dice eso la palabra? Si Dios se hubiera espantado con lo que yo hacía, no me hubiera alcanzado. O con lo que nosotros hacíamos no nos hubiera alcanzado, pero Jesús no se espantó, a Él no le espantan esas cosas. Él nos ve ¿con qué? Con misericordia. Y recordemos que Dios lo mandó al mundo, a Jesús, a morir para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida eterna y abundante. Y esto no quiere decir que como Dios no dijo, ay, mira nomás en qué anda esta persona, no quiere decir que yo me voy a quedar igual. Porque Dios quiere transformar mi vida y llevarnos a vivir en santidad. Amén. Bueno, pues ya nos quedó esto muy claro. Dios es bueno, Él no nos menospreció nunca, Él es un Dios de gracia y de misericordia. Y te quiero leer en Efesios 2, del 4 al 9, que dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, muertos en pecado, Dios nos alcanzó con su misericordia. Y Pablo después en 1 Timoteo 1, 12 al 16 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y quiero decirte que la misericordia es una de las características distintivas de Jesús y Él quiere que tú y yo sigamos su ejemplo. Entonces, como la misericordia de Dios ya nos alcanzó, ahora nosotros necesitamos extenderla a los demás. Porque sabes que a pesar de que nosotros sabemos muy bien de dónde nos sacó el Señor, muchas veces nosotros sí nos espantamos con la vida de otros. Muchas veces nosotros sí rechazamos y menospreciamos a la gente porque hacen cierto tipo de cosas que para nosotros están mal. Pero ¿sabes qué? Así como el Señor nos vio a nosotros con misericordia, a ellos también. Y es importante que tú y yo reflejemos el amor de Cristo, porque sabes que tú y yo estamos aquí en la tierra como representantes de Jesús. Él quiere usarte y me quiere usar para alcanzar a los perdidos, a los que están
pues sí, lejos de Él. Y no es para decir, ay, yo a este no le hablo porque mira en lo que se mete o cosas así. Hay algo muy interesante en la Biblia que vemos que Jesús, Él se juntaba con pecadores, con publicanos. ¿Tú te acuerdas de esto? Y obviamente Jesús se juntaba con ellos para rescatarlos, no era para hacerse igual a ellos, porque a lo mejor nos podemos confundir y decir, ay, pues ahora voy a andar en lo mismo que esta persona, al cabo Jesús no se espanta, pero ese no es el punto, porque el motivo del corazón de Jesús para estar ahí era para rescatarlos, para traerlos a su reino, amén. Pero muchas veces nosotros hemos sido muy duros, hemos sido mala onda con la gente, les hemos hecho sentir el menosprecio, el rechazo, el que creemos que están mal, etcétera. Yo he hecho eso, a lo mejor tú también puedes reconocer, los que sí, los que no, gloria a Dios, pero creo que todos hemos participado de eso. Y dice en Oseas 6, del 4 al 6, te lo voy a leer en la versión NTV, que dice, oh Israel y Judá, ¿qué debo hacer con ustedes?, pregunta el Señor, pues su amor se desvanece como la niebla de la mañana y desaparece como el río a la luz del sol, como el rocío a la luz del sol, perdón. Envié mis profetas para destrozarlos, para aniquilarlos con mis palabras, con juicios tan inevitables como la luz. Y dice la Reina Valera, porque lo que quiero es misericordia y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces, lo que Dios está expresando, y está en varias partes de la Biblia, en Miqueas también, y en los evangelios también, dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Y aquí nos damos cuenta lo que a Dios le interesa muchísimo, cómo nos relacionamos con las personas. Porque así como nosotros somos sus hijos, otras personas también, a lo mejor otros todavía no creen en Él, pero lo van a hacer y van a llegar a ser sus hijos. Y a Dios le interesa cómo nos comportamos con los demás, porque puede ser que alguien esté acostumbrado al maltrato, al rechazo, al menosprecio. Claro que Dios nos quiere usar para ir y mostrarle algo del amor de Jesús. Entonces, si tú te fijas, en muchos lugares se cree que para llegar a estar con Dios hay que hacer como mandas, irse de rodillas hasta una iglesia o hacer mil cosas para agradarle. De hecho, a mí me llegó a pasar esto, que sentía mucha inseguridad, pensaba que tenía que hacer mil cosas para agradar al Señor. No sé si a ti te ha pasado. Y el Señor lo que nos dice, no tienes que hacer esto y lo otro y aquello. Lo que quiero es que extiendas la misericordia a los demás, que trates bien a la gente que está alrededor de ti. Amén. Pero fíjate que después dice, y quiero conocimiento de Dios más que holocaustos. Y esto es muy importante porque si yo no conozco a Dios, va a ser muy difícil que extienda la misericordia. Y podríamos decir que nosotros sí conocemos a Dios porque leemos la Biblia, oramos, estamos aquí, pero muchas veces tenemos un concepto equivocado de Él. No sé si te ha pasado que cometiste un error y sientes que ahora sí Dios no te quiere ver ni en pintura. ¿Alguna vez te ha pasado? Eso es una mentira. Eso es una mentira que ha impuesto la cultura, esto que te digo, que tienes que hacer mil cosas, irte de rodillas de aquí hasta allá, y entonces a lo mejor, y chance, y Dios nos perdona. Pero eso es una mentira, porque Dios es bueno, y Dios nos ama, y su misericordia está con nosotros. Entonces, ¿cómo yo voy a saber realmente cómo es Dios? Yo creo que en toda nuestra vida pues lo vamos a estar conociendo. Yo creo que no hay nadie que pueda decir, pues ahora sí ya conozco a Dios. Yo creo que siempre hay algo nuevo de Él por descubrir. Pero cuando nosotros tenemos intimidad con Él, vamos a ir conociendo su carácter. Y simplemente pensemos en lo que les dije al principio. ¿De dónde me sacó el Señor y me perdonó? ¿No? O a lo mejor no te ha pasado esto a ti, a lo mejor, gracias a Dios, has tenido una vida, pues, bien y todo, pero lo podemos ver en otras personas. Y cómo de Dios saca a la gente. O simplemente veamos la historia de la cruz.
Jesús vino al mundo, murió por todos. Y podemos ahí ver que Dios es misericordioso, que Dios es bueno. Y cuando yo entiendo la magnitud de lo que yo he hecho y lo mucho que Él me ha perdonado, entonces voy a poder extenderlo a los demás. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando yo creo que soy perfecto, que no tengo defectos o que soy mejor que los demás, ahí me va a costar mucho trabajo extender misericordia. Y bueno, te quiero decir que misericordia viene del hebreo esed, que significa amor divino que se extiende a otros cuando se ha experimentado en la propia relación con Dios. Y esto, valga la redundancia, significa que cuando yo cuido mi intimidad con el Señor, voy a poder extender misericordia a otros. Porque yo puedo creer en Jesús, puedo venir a la iglesia, puedo orar, leer la Biblia y no tener una relación íntima con Él. Y no extender, no comprender esto y ser dura con la gente y ser agresiva y no considerar si están pasando por una mala situación o nada más estar criticando y con el ojo crítico, ¿no? Así nada más viendo qué hay aquí, qué hay allá. Pero hay un ejemplo en la Biblia de alguien que tenía esta relación íntima con Dios y que supo y pudo extender misericordia a los demás. Y este ejemplo que Dios me daba es de David. Si tú te fijas en los salmos, tú te puedes dar cuenta que evidentemente él tenía intimidad con Dios, se sentía bien y lo adoraba, se sentía mal, triste, enojado y había un nuevo salmo, había pecado, la había regado con Betsabé y otro salmo de arrepentimiento. O sea, él tenía una relación íntima con Dios. Y con David, no sé si tú te acuerdas que cuando él por fin llegó al reinado, llamó a Mefiboset. ¿Te acuerdas de Mefiboset? David ya, o sea, para quien no se sepa la historia, David estuvo siendo perseguido muchos años por Saúl. Muchos años estuvo, pues, escapando de la muerte, literal. Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo. Pero David había hecho un pacto con Jonatán, el hijo de David, y Jonatán le dijo, oye, pues cuando tú llegues a ser rey, por favor, ten misericordia de mi familia. Y él dijo, sí. Entonces, cuando David llega al reinado, me impacta porque en 2 Samuel 9 dice, David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y versículos más adelante, otra vez, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? O sea, misericordia de Dios. Y después le dice David a Mefiboset, no temas, dice, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. E inclinándose, Mefiboset dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? O sea, Mefiboset sabía que pues, él era el nieto del que había perseguido durante años a David para matarlo. Y Mefiboset quedó lisiado de las piernas cuando David llegó al reinado porque se lo llevó su nodriza corriendo, se cayó y quedó lisiado. Entonces imagínate la vida de Mefiboset. De haber sido el hijo de un príncipe, pasó a vivir casi que como un mendigo. Pero entonces, años después, él ya crece, ya tenía un hijo. Yo creo que él ya no tenía esperanza de que hubiera un cambio en su vida. Y de repente llega David, un hombre conforme al corazón de Dios, como dice en la Biblia, y dice, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿Y sabes por qué es tan impactante esto? Porque podemos ver que a David, no es que se le haya olvidado, él perdonó, él superó el hecho de que Saúl lo haya perseguido durante años para matarlo. Él superó el hecho de todo lo que le hizo sufrir, que tuvo que dejar a su esposa, que le aventó una daga, no sé, una espada para matarlo, no lo logró obviamente. Y Saúl superó el trauma, superó eso y extendió misericordia al nieto del que lo había perseguido. ¿Y sabes qué pasó con Mefiboset? O sea, es impresionante porque ve el propio concepto que él tenía de sí mismo. Él dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y sabes que muchas veces así se siente la gente que vive todo ese rechazo, menosprecio. ¿Tú crees que? Yo creo que hay gente que le gusta vivir como está, pero hay otros
que saben que están haciendo algo mal, que no les gusta estar ahí, pero que no saben cómo salir. No saben cómo salir de ahí. Y Dios extiende misericordia. Y David lo que hizo, incluso lo explica la Biblia Plenitud, es que David se ve a sí mismo como actuando en favor de Dios. Y que su actitud hacia Mefiboset ilustra la misericordia de Dios. Entonces, cuando tú y yo extendemos misericordia, estamos actuando en representación ¿de quién? De Dios. Fíjate que yo te quiero contar de una vez que yo acababa de llegar aquí a Playa del Carmen, había renunciado a mi trabajo y me puse a hacer accesorios. Ustedes saben algunos que hago accesorios, ¿no? Me puse a hacer una bolsita de accesorios, un montón de accesorios, y yo me acordé que en mi anterior trabajo iban mujeres y vendían cosas en las oficinas. Entonces yo dije, pues con la pena voy a tener que hacer lo mismo porque necesito el ingreso, ¿no? Entonces me acuerdo que fuimos a una oficina de gobierno por un trámite que teníamos que hacer y dije, bueno, voy a ofrecer mis accesorios. Con una vergüenza, o sea, no tiene nada de malo, pero la primera vez siempre da pena. ¿Quién sabe que la primera vez es difícil? Bueno, entonces, yo me acuerdo que me dio mucha pena porque incluso me encontré a personas conocidas y así, pero yo dije, no importa, así. No vendí nada, no vendí nada. Y me sentía muy preocupada porque me acuerdo que hasta le dije a Dios, oye Señor, ya yo tenía varios sueños, entonces yo le dije, ya renuncié a este sueño, ya renuncié a esto, y ahora esto tampoco se me está dando, ¿ves? Yo le estaba reclamando. Y yo le decía, o sea, ¿qué hago? O sea, no sé qué hacer, ¿de dónde voy a sacar? Y me acuerdo que al día siguiente fuimos con mi esposo a casa de unos amigos, y yo llevaba mis bolsitas con un chorro de accesorios, y me acuerdo que le dije igual a esta señora con mucha pena si no me quería comprar alguno. ¿Y qué crees que pasó? Esta señora me compró todos los accesorios, o sea, toda la bolsita, lo que yo pensaba vender uno por uno, me los compró todos sin excepción. Y me dijo que me iba a pagar como 3,000 o 3,500, algo así. Yo con eso me sentía más que satisfecha y contenta, decía qué padre. Pero cuando salí de su casa, yo me puse a llorar en gratitud, porque supe que fue Dios. O sea, un día anterior yo le dije al Señor, oye, es que mira, ya renuncié a esto y esto, necesito el ingreso, y milagrosamente esta señora compró todo. Esta señora es una señora norteamericana, con dinero, los accesorios que yo haga no se comparan con lo que ella puede encontrar en Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo? En donde ella suele comprar, y me los compró todos, y yo sé que el Señor le hizo sentir a ella misericordia. Y ¿sabes qué es lo importante? Que cuando salí de su casa, yo no pensé en ella, ¡ay, qué buena es esta persona! No, me puse a llorar porque sabía que era Jesús, y eso es lo que hace que cuando tú y yo extendemos misericordia, hace que la gente ponga su vista en el de arriba. Te quiero decir que ahí no acaba la historia. Años después nos la encontramos en un hotel a esta persona y me dijo, oye, tengo de tus accesorios, pero te voy a pagar más. Me dio $20 más, creo. Y yo así de, wow, años después, o sea, Dios es bueno. Y con este breve ejemplo, lo que te quiero decir es que si tú y yo vemos la necesidad de las personas y extendemos el amor y la misericordia, van a haber salvación, va a haber que ellos vean a Jesús. Pero, como te decía hace rato, a veces nos cuesta extender la misericordia. Dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Tú sabes que necesitamos todos los días misericordia, por eso dice la palabra que es nueva cada mañana, o sea, el Señor sabe cuándo la necesitamos, pero van a haber ocasiones en que vamos a estar en problemas tremendos y ay de mí si no he sido misericordiosa, porque aquí dice que si lo soy, voy a alcanzar, y si no lo soy, ¿qué significa? Y bueno, no seamos como los fariseos. Si nos creemos perfectos o superiores a los demás, no podremos ser misericordiosos. Si tú te acuerdas, los fariseos estaban en una posición de autoridad. Ellos estaban en un lugar donde debían servir a Dios. Pero aunque estaban ahí, ellos no
extendían el amor a la gente, realmente eran indiferentes, casi que la gente no les importaba. Ellos se fijaban en que se cumpliera la regla, que en sábado no se hiciera nada, que no pudieran agarrar comida para comer aunque tuvieran hambre. ¿Te acuerdas de esto? No les interesaba si Jesús quería sanar a alguien, ellos se fijaban en que era sábado y que la ley decía que esto y que lo otro. Pero el problema con los fariseos era que no eran sensibles a la necesidad de las personas. Ellos pues estaban inmersos en lo suyo, en sus vestiduras, en lo que ellos representaban y nada más. Entonces podemos ver como actitudes que tenían como orgullo en su corazón, a lo mejor eran soberbios, egoístas, y quizá nosotros hemos sido así, no quizá, o sea, yo estoy segura que todos hemos sido así. Yo sí he sido así. A mí sí me ha faltado muchas veces extender la misericordia. Entonces es algo que tenemos que reconocer y hay una sencilla pregunta para saber si estoy siendo misericordioso o no. Ahí te la paso para que tú lo reflexiones y es: ¿a qué le doy más importancia? ¿A las cosas, circunstancias y reglas o a las personas? ¿A qué le doy más importancia? ¿A las circunstancias, cosas y reglas o a las personas y su necesidad? Y para esto tengo un ejemplo también. No sé si alguna vez a alguien le pasó que cuando era niño se orinó en el salón o alguno de tus hijos se orinó en el salón. A mí me tocó con alguien cercano y me enojó muchísimo. Yo quería ir a hablar con la maestra a su casa por haber humillado a una persona que amo muchísimo. Y bueno, pongamos este ejemplo. Alguien se orinó en el salón de clases y la maestra o el maestro se pone súper Hulk. Y todos los alumnos, los compañeros se dan cuenta y le empiezan a hacer bullying al niño, ya le tienen un apodo. ¿Y sabes qué pasó? Que ahí tomaron en cuenta que, obvio, nadie se debe orinar en el pantalón, por favor, nadie lo haga. 2, que se estaba rompiendo una regla en el salón, obviamente nadie debe orinarse en el salón. 3, que estaba oliendo muy mal y era desagradable para todos. Sí, estuvo mal, sí. Pero, sabes que a lo mejor el niño salió humillado, traumado, le duele mucho, ahora los alumnos le están diciendo de cosas. Ese apodo a lo mejor ya se le quedó por años, por un error que cometió, que a lo mejor fue sin querer, a lo mejor iba enfermo, a lo mejor tenía rato pidiéndole a la maestra que lo dejara ir al baño y no se lo había permitido, o a lo mejor le estaban haciendo cosquillas y no se pudo aguantar. Y entonces es un ejemplo para decir, a veces le damos más importancia a las cosas, a las reglas o a las circunstancias que a las personas y dejamos a la gente así, como que no nos importa. Y esto pasaba con los fariseos. Los discípulos tenían mucha hambre un sábado, estaban arrancando, creo que espigas para poder comer, y ellos dijeron, ¿cómo crees que hacen esto los discípulos si es sábado? Y Jesús, con otras palabras, tú lo puedes leer, está en Mateo 12 del 1 al 8, Jesús en otras palabras prácticamente les dice, es que importa más que ellos coman que porque tienen hambre, porque el hombre es el Señor del sábado. ¿Me explico? Entonces es más importante las personas que lo demás. Otra razón por la cual puede ser que nos cueste trabajo extender la misericordia es porque a lo mejor hemos vivido en un ambiente de mucha dureza. A lo mejor nos han tratado mal en el hogar o un jefe, y entonces nosotros nos hacemos iguales y somos duros con las personas, pensamos que eso es lo normal, que así es la vida, y entonces como me trataron a mí, voy a tratar a los demás. Y eso no está padre porque David pudo haber hecho eso. David pudo haber dicho, a mí me persiguieron, me hicieron todo esto y me voy a comportar igual con Mefiboset, pero no, él superó el trauma, sanó su corazón, tomó un encuentro con Jesús y entonces pudo extender misericordia a Mefiboset. Así que no seamos como los fariseos, quitemos el orgullo. No está padre creernos más que los demás y menospreciarlos o rechazarlos, ni tampoco quedarnos con el dolor de hace 1000 años para actuar con los demás de la misma manera. Ahora, te quiero decir que hay una historia muy padre que está en Mateo 9, del 9 al 13, te la voy a leer en la versión PDT. Y esto es cuando Jesús vio a un hombre llamado Mateo. Y Mateo estaba sentado en el lugar donde se pagaban los impuestos y Jesús le dijo, sígueme.
Entonces Mateo se levantó y lo siguió. En ese tiempo, cobrar impuestos no estaba bien, obvio, para los judíos, porque los que lo hacían recaudaban el dinero para otra nación. Entonces, era muy mal visto que un judío hiciera esto. Así que Mateo era de esas personas que eran rechazadas o relegadas. Pero fíjate que a Jesús eso no le importó y de todas maneras llamó a Mateo. Y esto es muy impresionante porque cuando Mateo recibió misericordia, lo que él hizo fue invitar a Jesús a cenar a su casa, con los discípulos, con más publicanos y con más gente pecadora. Eso les sorprendió mucho a los fariseos. Dijeron, ¿cómo es que Jesús come con gente pecadora, con publicanos? Y Jesús le dice, es que los que necesitan son los enfermos, no los sanos. Y no era que los fariseos estuvieran sanos, sino que ellos se creían sanos. Ellos creían que ellos estaban bien. También estaban enfermos, pero no lo veían, que es otra cosa. Porque todos necesitamos un Salvador. Pero hay algo aquí muy importante, y es ¿qué causan las personas cuando extendemos misericordia? Mateo, imagínate cómo se sentía él. Yo creo que él sabía que lo que él hacía estaba mal, quizás ya estaba cansado de esa vida, y entonces hace una cena e invita a Jesús. Y yo te quiero pedir, si tú puedes recordar de alguna vez que tú has extendido misericordia y cómo se ha comportado esa persona. ¿No has visto como un cambio? Algo como que una gratitud, y que tú sabes que no eres tú, sino que es Dios. Y por eso el Señor quiere que lo extendamos, que compartamos su misericordia. Porque como te había dicho hace rato, cuando lo hacemos, le mostramos el carácter de Dios y es lo que Dios quiere. ¿Has escuchado esta frase? Yo creo que sí, de que los que estamos aquí en la tierra somos los brazos de Jesús. Somos los pies de Jesús porque Jesús nos usa para ir por los perdidos, nos usa para alcanzarlos, amén. Entonces, estoy segura de que tú y yo queremos ser usados por Dios para alcanzar a esas personas, ¿cierto? Para compartir, dice otra parte de la Biblia, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y entonces le contestarán los justos, Señor, ¿cuándo te vimos así, hambriento y te alimentamos, con sed y te dimos agua, enfermo y no sé, te ayudamos? ¿Cuándo? Y Jesús les respondió, por cuanto lo hicieron a uno de estos pequeñitos, me lo hicieron a mí. Entonces, cuando tú y yo hacemos estos actos con la gente, ¿a quién se lo estamos haciendo? A Jesús, amén. Entonces, quiero decirte que extender misericordia trae salvación a las personas. Yo me acuerdo que la pastora Penny nos dice es que siempre necesitamos un Salvador, siempre. Y yo meditaba en esto porque yo pensaba, pues es que Jesús ya me salvó, ya creo en Él, ya me salvó, entonces ¿por qué siempre? Y luego me quedé pensando, es que a veces cuando, no sé, estamos pasando por una enfermedad, necesito que Jesús venga y me salve otra vez. O sea, no es que ya me dio la vida eterna, pero que me salve de la enfermedad. O si estoy en escasez financiera, necesito que Jesús me salve de esa situación, ¿cierto? Y podemos poner muchos ejemplos y siempre necesitamos un Salvador. Y ¿sabes qué? Cuando extendemos la misericordia, a lo mejor nos va a tocar compartir recursos, comida, una palabra, lo mejor que podemos compartir es Jesús, claro. Nos va a tocar compartir un montón de cosas. Y ¿sabes que estamos extendiendo la salvación de Jesús? Porque siempre necesitamos un Salvador. Y de lo que se trata extender misericordia es de ayudar a otros. Entonces, extender misericordia implica fe, generosidad y una que está fuerte, que es disposición a sufrir con tal que otros conozcan a Jesús. ¿Y por qué fe? Porque, ¿sabes que Jesús, cuando vio a Mateo, no lo vio como un cobrador de impuestos? Jesús lo vio como un evangelista que más tarde escribiría el Evangelio de Mateo. Cuando Jesús vio a la mujer samaritana, no la vio como una mujer de la mala vida, la vio como una adoradora en espíritu y en verdad.
como una evangelista que sería usada para alcanzar a todo el lugar donde ella vivía. Imagínate, cuando Jesús vio a Saulo de Tarso, no lo vio como un asesino, no lo vio como un perseguidor de la iglesia. Lo vio como un hombre que viviría apasionado por él y por las almas. Y cuando Jesús nos vio a ti y a mí, no nos vio conforme a nuestro pecado. Él no nos ve conforme a nuestro pasado. ¿Sabes qué dice la palabra? Que cuando tú y yo nos arrepentimos, Él se olvida de nuestros pecados. Y si tú le preguntas de algo que ya te arrepentiste, ay Señor, vuélveme a perdonar por lo que hice en 1800, Él te va a decir, pero yo ya no me acuerdo. Amén. Entonces, así como Jesús nos ha visto con fe a ti y a mí, necesitamos ver con fe a los demás. ¿Y cómo estamos viendo a nuestro esposo, a la esposa, a la familia, a los hijos? A lo mejor estás harto de un hijo rebelde que contesta, que a lo mejor ya hasta te ha dicho groserías. Yo me acuerdo que nos platicaban de una historia, creo que fue la pastora Penny, de que una señora que tenía 3 hijos y les encantaba irse de fiesta, tomar y todo, y ella se esperaba hasta que regresaran a su casa, les abría la puerta y decía, bienvenido, pase el evangelista, pase el pastor, pase el profeta, y más tarde ellos, evangelista, pastor, profeta. También Jonathan Candela nos ha compartido que su mamá oraba y decía, yo y toda mi casa serviremos al Señor. Y Jonathan así, ¿what? Y yo creo que ahora todos vemos a Jonathan, gloria a Dios. Entonces su mamá y toda su casa sirven al Señor. Entonces necesitamos ver con fe a nuestra familia y a nuestros amigos, al jefe. A lo mejor el jefe es súper rudo. ¿Alguien tiene un jefe rudo? Yo tengo una amiga que tenía un jefe rudísimo. Cada rato me hablaba llorando y yo, ora por él, amiga, algo Dios quiere hacer ahí, ¿no? Porque hay personas así que las vemos y decimos, ay, nanita, ¿no? Como dice la pastora, ya nos pegó sus frases. Entonces, es bueno ver a los demás con fe y profetizar, declarar, como la mamá decía, véngase el profeta, el pastor, el evangelista, amén. Y tú podemos declarar cosas buenas de nuestra familia, de nuestros amigos, del jefe, del vecino molesto también. Y la misericordia también implica generosidad. Como tú sabes, aquí se hace una colecta, todo el tiempo se está recibiendo dinero para compartir a la gente con necesidad. Se hacen despensas y se llevan a los lugares donde menos recursos hay. Creo que la última vez fueron 72, algo así, 70 y pico de despensas. Entonces de eso se trata. Muchas veces nos va a tocar dar limosna a alguien que está en la calle o, no sé, ayudar a alguien con una discapacidad que no puede trabajar, pues a lo mejor le das algo de dinero, no sé, Dios lo va a poner en tu corazón. Y cuando Dios te diga dale, no cerremos nuestra mano. ¿Sabes qué? Dice la palabra que Él da semilla y pan al que siembra. Entonces dice también la palabra que el que da al pobre le presta a Dios y Dios no se queda con nada. También dice la Biblia que, o sea, dar es mejor que recibir y es cierto. Y claro, también empezando por nuestra casa, ¿verdad? Y para cerrar, ya estamos terminando. Bueno, perdón, antes de eso. En Lucas 10, 25 al 37, ¿tú te acuerdas de la historia del samaritano? Donde hubo un señor que, no sé, le robaron, estaba ahí tirado y entonces pasó un sacerdote, lo ignoró, pasó un levita, lo ignoró y luego pasó un samaritano y lo ayudó. Me impacta mucho porque ahí una persona le estaba preguntando a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le explicó esta historia, le dijo, es que tienes que amar a tu prójimo. Y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y le contó el ejemplo que les acabo de decir, del samaritano. Le dijo, pues el samaritano es el que se comportó como prójimo. ¿Y sabes qué le dijo Jesús a esta persona que le preguntó? Pues ve tú y haz lo mismo, ve y haz tú lo mismo. Entonces es lo que Jesús nos manda, ir y hacer nosotros lo mismo. Y ahora sí, ya para ir terminando, te quiero decir que extender misericordia también implica disposición a sufrir con tal de que otros conozcan a Jesús. Yo sé que esto es a lo mejor la parte que menos nos gusta. Quiero que levante su mano si hay alguien aquí que tenga familia que todavía no conozca a Jesús.
Bueno, sí, somos algunos. O si tienes algún amigo, muy amigo, alguien que tú quieras mucho y que todavía no conozca a Jesús. Ok. Muchas veces nosotros obviamente anhelamos que esas personas conozcan a Jesús. Y va a pasar en su tiempo, Dios tiene el control, hay que seguir orando. Pero a lo mejor esas personas a quienes tú tanto amas te van a decir aleluya o se van a burlar de ti. A lo mejor van a haber amigos que te van a eliminar de Facebook. ¿Te ha pasado? A lo mejor va a haber gente que te va a decir, y esto es típico en el hogar, es donde más sucede. Sí, mira ahí, tú estás muy bien, pero aquí yo sí te conozco. Y nosotros así de, pero es que ser cristiano no es ser perfecto. A ver, levanten la mano los perfectos. No, ¿verdad? Los únicos que se creían así eran los que criticaban los fariseos. Y no eran perfectos. Nadie somos perfectos, solo Dios. Y ¿sabes qué? Nosotros no nos podemos rendir. Aunque nos digan eso, a mí me ha pasado que a veces me dicen, es que publicas muchísimo en Facebook de buenas nuevas. Te digo algo, yo sé, a veces yo misma pienso es mucho, pero a veces pienso, ¿qué tal que alguien necesita esta palabra este día, no? Y digo, yo soy evangelista, gloria a Dios. Entonces, eso es lo que yo siento de parte de Dios, según yo siento, hacer. Pero no quiere decir que todo lo tengamos que hacer. Cada quien tiene sentires diferentes, ¿no? Y llamados diferentes. Aunque todos estamos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Ok? Todos. Aquí nadie se escapa. Todos estamos llamados a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y no nos podemos rendir si alguien fue mala onda, si alguien te contestó feos. ¿Qué tal? A lo mejor tú quieres que tu papá se convierta y va a pasar, porque la promesa es tú y toda tu casa serán salvos. Pero mientras eso sucede, de aquí a que eso sucede, nosotros tenemos que dar testimonio. Y ese testimonio es, cuando me están hablando feo, muchas veces voy a querer contestar y muchas veces voy a contestar, pero muchas veces necesito quedarme callada y me va a doler, voy a sentir horrible que me estén diciendo esas palabras tan hirientes, duele, pero no me puedo rendir por eso. Una vez a mí me pasó esto, me sentí muy triste y me acuerdo que Dios me dio un versículo en donde a Pablo le había pasado cosas así con gente y Dios le dijo que no tuviera temor, porque él tenía a mucha gente en ese pueblo para convertirse a él. Y Pablo siguió 2 años más en ese lugar, no me acuerdo cómo se llama, pero el caso es no rendirse. Claro que necesitamos ser prudentes, porque cuando apenas nos convertimos a Cristo, a mí me ha pasado, o sea, hablo y hablo, digo y digo y terminamos hartando a las personas. Pero Dios nos va a enseñar. Dios nos va a enseñar cuándo tengo que callar, a veces nada más tengo que escuchar. ¿Y sabes qué es muy efectivo? La intercesión. Súper efectivo. Tenemos un grupo de oración con mi familia y ahí somos 3 nada más. Ahí ponemos, hay que orar por tal persona, y estamos orando y orando y orando y orando y empezamos a ver resultados, a lo mejor sin decirles nada, pero orando. Y te quiero invitar a eso, tal vez tú te puedas aliar con alguien para estar orando por tu familia, por tu jefe, por tus amigos y que poco a poco veas los resultados. Nuestro mayor ejemplo en el sufrimiento para que fuéramos alcanzados fue Jesús. Como te dije en un principio, Él sufrió la cruz, humillación, golpes, escupitajos. Pero ¿sabes que Él lo hizo porque nos ama? Y porque Él decidió librarnos del infierno eterno, de la muerte eterna. Y Él hizo esto para llevarnos a vivir eternamente con Dios. Hubo un hombre en la Biblia que también sufrió muchísimo y fue Esteban. Dice la palabra que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo cuando él les estaba predicando sobre Jesús y la gente se enojaba, horrible. Y dice, a mí me impacta muchísimo porque cuando él estaba muriendo, además de que vio a Dios, a Jesús a su derecha, dice que él dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Te imaginas a Esteban? O sea, si a mí me están apedreando, yo creo que no se me ocurriría decir eso. No sé qué se me ocurriría, Dios me libre en el nombre de Jesús. Pero
él estaba sufriendo, le estaba doliendo y estaba pidiendo, sí, Señor, se están portando malísima onda, me están matando, pero sálvalos. O sea, wow, a mí sí me impactó Esteban. Y dice la palabra que sus ropas cayeron a los pies de Saulo. Saulo era un perseguidor de la iglesia, Saulo era un asesino, Saulo era malote, ¿no? Muy malo. Pero Esteban dijo, no les tomes en cuenta este pecado, y sus vestiduras cayeron sobre Saulo. ¿Y sabes qué? Cuando él hizo esto, la misericordia de Dios alcanzó a Saulo. Saulo escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, porque Dios lo convirtió en Pablo. Fue un hombre apasionado por Cristo. Fue un hombre que sufrió náufragos, que sufrió humillaciones, latigazos, un montón de cosas. ¿Y sabes qué decía después? Saulo me impacta, porque él pasó de ser un hombre que hacía sufrir a la iglesia a ser un hombre que sufría por la iglesia. Me impacta esto. Y dice en 2 de Timoteo, esto es Pablo, dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. O sea, él lo hacía con un propósito, no era masoquista. Lo hacía para que otros fueran alcanzados por Jesús. Y luego Pablo, animando a sus lectores, a nosotros, dice, por lo cual les pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Así que sí, probablemente nos va a tocar sufrir, quizás nos van a humillar, pero ¿sabes que la Biblia dice que somos bienaventurados si sufrimos por Jesús? Dice la palabra, cuando la gente los odie por ser seguidores del Hijo del Hombre, cuando los echen, los insulten y crean que sea malo hasta mencionar el nombre de ustedes, sepan que ustedes son afortunados ante los ojos de Dios. Cuando les pase esto, salten de alegría porque van a recibir una gran recompensa en los cielos. Así también fue como los antepasados de esa gente maltrataron a los profetas. Así que si has recibido una mala onda de tu familia, de tus amigos, porque tú crees en Jesús, o porque les has compartido algo, o simplemente porque das un testimonio, muchas veces no haces nada, pero lo traen en contra tuya, porque su espíritu choca con el tuyo, ¿me explico? ¿Sabes qué? Eres bienaventurado, y Dios te va a dar gozo, te va a dar alegría, Dios te va a restaurar, y en algún momento declaro por fe que vas a ver la obra en aquella persona. Yo lo declaro por fe en todos esos que a lo mejor nos han dicho, no me digas nada, no me interesa. Algún día los vamos a ver. ¿Qué tal que es como un Saulo convertido en Pablo? O como una samaritana convertida en una evangelista, adoradora en espíritu y en verdad. No sabemos, por eso necesitamos ver con fe. Y por eso Dios dice que no difamemos, que no seamos pendencieros, sino amables, mostrando mansedumbre con los hombres. Porque ¿sabes qué? En otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de muchas cosas. Y a lo mejor todavía tenemos de eso, porque Dios está obrando paulatinamente en nosotros. Y Jesús nos dice, misericordia quiero y no sacrificios. A Él le importa cómo nos llevamos con los demás. Una pregunta, ¿cómo nos estamos llevando con nuestra familia? ¿Los tratamos bien? ¿Somos amables con nuestra familia? ¿O los tratamos muy mal? ¿Cómo somos con nuestros amigos, con el jefe? ¿Los tratamos bien? ¿Hablamos a sus espaldas? ¿Estamos viendo con quién nos aliamos para criticarlos? ¿Nos creemos más que ellos? ¿O los estamos tratando bien? Porque ahí es donde van a conocer a Jesús. Dice en Juan 15, del 9 al 17, como el Padre me ha amado, así también yo los amo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea cumplida. Iglesia, dice el Señor,
Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo los mando. Ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Y esto les mando, que se amen unos a otros, que nos amemos unos a otros. Y sabes que cuando hacemos esto, ya no somos considerados siervos, sino amigos de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos muy amigos, tendemos a parecernos. Cuando somos amigos de Jesús, nos vamos a parecer a Él. Y sabes que Jesús nos amaba, nos ama muchísimo y nos amará por siempre. Por eso Él dice, ámense unos a otros. Ahí se va a mostrar que Jesús está en nosotros. Ahí es donde vamos a impactar a la gente. Entonces, si tú eres amigo de Jesús, ¿por qué no te pones de pie? Vamos a adorarle y vamos a orar juntos. Señor Jesús, hoy ponemos delante de ti a nuestra familia, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos. Ponemos delante de ti al jefe, Señor, a los jefes. Ponemos delante de ti a los empleados, Señor, a los vecinos. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestros conocidos. Y hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra, porque tú, Señor, estás cambiando nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver a la gente, Señor. Tú, Jesús, nos ayudas a extender misericordia para que otros te conozcan, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, porque tú has marcado que este año viene mucho evangelismo, Señor, porque dice tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para vida eterna. Dice tu palabra que tú no quieres la muerte del que muere, que tú estás buscando quien se pare en la brecha, a interceder, a orar, Señor, para que tú alcances a otros, para que no vengan cosas desastrosas a su vida. Dice tu palabra que tu brazo no se ha cortado para salvar, Señor. Y hoy te rogamos, Señor, por esas personas, Señor, y aún por nosotros, que nos ayudes a dar testimonio de ti, que seamos tus amigos, que al tener esa intimidad contigo, conozcamos tu carácter para poder extenderlo a otros, Señor. Y hoy declaramos, Señor, que tú vas a estar transformando muchos Saulos en Pablos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que gente que era renuente a ti, Señor, que no quería saber nada de ti, Señor, se va a convertir a ti y van a ser apasionados por ti, empezando por nuestra propia vida, Señor. Transfórmanos, Señor, y gracias. Hoy declaramos que somos tus brazos, que somos tus representantes aquí en la tierra y que tú nos usarás para alcanzar a los perdidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy declaramos que tu familia está aquí, que tu familia viene, iglesia. Declaramos que la salvación de Jesús alcanza toda tu casa, que Dios te usa con poder para compartir las buenas nuevas de salvación. Declaro que tu papá está aquí, que tú vas a ver cumplido los anhelos de tu corazón en tu Padre. Lo declaro por fe en el nombre de Jesús. Y si tu papá, Dios había dicho que tu Padre terrenal le va a servir, declaro hecho está en el nombre de Jesús. Tus ojos lo verán. Declaro restauración en tu familia en el nombre de Jesús, y declaro que Dios te da de nuevo gracia, unción para compartir las buenas nuevas de salvación. Y quiero que te imagines esto: estamos en el cielo frente a Jesús, estamos ya en la vida eterna, pero no estás solo tú, no estás solo Jesús y el Padre. ¿Sabes quién más está? Tu familia, tus amigos, tus conocidos, a quienes tú les compartiste. Imagínate que todos estamos ahí en la vida eterna con Jesús y que nadie se perderá, como dice que Moisés no le quería dejar a Faraón ni una sola pezuña. Y así declaro, tú y toda tu casa son salvos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.